Venga. Vale, pues empezamos si queréis, aunque sea con mi voz, ya apareceré. Vale. Vale. Beatriz, ya puedes grabar, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la segunda webinar Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. Valoración del grado de incapacidad permanente y grado de discapacidad de la persona. Este es el título de la jornada de hoy jueves 25 de marzo. En esta ocasión, los ponentes son dos profesionales de la problemática jurídica que tanto nos afecta. Vicente Herrero Hidalgo, especialista en medicina legal y forense, y Arantxa Caraijal, de Aránzazu Abogados, empresa amiga de la Universidad de Salamanca. Gracias a todos por esta asistencia, gracias a Juncal, a la Asociación Afibrosal. Para la Fundación General de la Universidad de Salamanca es un placer colaborar con vosotros. Os recordamos que todos los meses va a haber una ponencia similar a esta, para que también podáis inscribiros en el correo electrónico de afibrosal@afibrosal.org. Y sin más, mi nombre es Arantxa García, soy la responsable del programa de Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca y es un placer estar con vosotros y aprender de esta jornada. Y doy a paso a Juncal. Muchísimas gracias, Arantxa. Para nosotras también es un honor compartir y tener esta clase de colaboración con la Fundación General y con Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca. Esta tarde, como bien ha dicho Arantxa, bueno, pues tratamos un tema que para el abordaje de los tratamientos nuestros es fundamental, como es una jornada jurídica, y tenemos la colaboración de dos grandes profesionales. Yo los llamo grandes no por los títulos y todo lo que aposentan, sino por la concienciación que tienen con nuestras patologías, que como saben, muchas de las personas que están aquí ahora mismo, no todos tienen la misma apreciación. Con Vicente nos une una trayectoria bastante lejana ya en el tiempo. Desde los inicios hemos tenido convenio con él, hemos tenido diferentes colaboraciones porque hemos visto que desde el principio pues, ha empatizado con este tipo de problemática que tenemos nosotras, y agradecer. Arantxa la conocimos el año pasado y también a través de las empresas amigas de la Fundación, y también la sentimos muy cercana y colaboradora. No me voy a extender nada más. Muchísimas gracias por estar aquí todos los presentes y sobre todo a los ponentes por hacer un alto en el camino y poder estar aquí con nosotros esta tarde. Sin más, nada más eso, quería darle la palabra a Vicente. Empezamos contigo y espero que no haya más problemas. Muchas gracias por la paciencia de esperar la conferencia. Buenas tardes, Juncal. En primer lugar, agradecer a Fibrosal y a la Fundación General de la Universidad de Salamanca de haber pensado en que yo os podía informar sobre algo que estamos haciendo habitualmente a nivel del juzgado y en la práctica forense habitual, y es la valoración tanto de las discapacidades derivadas de fibromialgia, fatiga crónica e incluso de hipersensibilidad química múltiple. Debemos hacer una diferencia en principio entre qué es una discapacidad y una incapacidad. Discapacidad no nos referimos a, digamos, a las deficiencias, a las limitaciones orgánicas que tiene una persona, mientras que la incapacidad laboral se valora tanto esa discapacidad personal como el tipo de de actividad profesional que se realiza. Nosotros como especialistas tenemos que hacer siempre un protocolo. Es decir, el protocolo de valoración es lo que nos marca a nosotros la pauta para luego tener una serie de líneas de conducta y de referencias sobre lo que los tribunales nos van a otorgar o no nos van a otorgar como algo incapacitante o no incapacitante, o el grado de discapacidad que nos puede dar en función del Real Decreto 1971 del 99. Así nosotros lo que hacemos es un protocolo de valoración, y en el protocolo hacemos una análisis detallada con los antecedentes familiares, la actividad laboral muy importante de cara a la incapacidad profesional y una evaluación sociofamiliar de la persona. Hay que hacer siempre una exploración física y psiquiátrica, y luego algo que os quiero decir muy importante: la empatía con vuestros médicos asistenciales y los informes que pueden
dar a los médicos esenciales son capitales a la hora de valorar dicha discapacidad por parte de un profesional como es un juez que es lego en medicina y lo que entiende es simplemente lo que le traducimos los peritos médicos y los informes que hay. Hay que tener buenos informes de los especialistas, hay que completar los estudios neuropsicológicos y las pruebas diagnósticas. Bien, vamos a pasar lo del análisis detallada y de esto. Bien, hay algo que es muy importante y que siempre nos lo exigen para poder ir a una invalidez. Tenemos que establecer el diagnóstico o los diagnósticos. Si no tenemos establecido el diagnóstico o los diagnósticos, no nos van a dar la invalidez, dado que hay muchas sentencias que dicen que por no ser las lesiones que padece susceptibles de determinación objetiva o previsiblemente definitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener fijado el diagnóstico de las patologías que vamos a entrar a valorar. Ten en cuenta que cuando estamos hablando tanto de fibromialgia, fatiga o incluso sensibilidad química múltiple, estamos hablando de sensaciones y percepciones. No estamos hablando de algo que tengamos un dolorímetro o un aparato con lo cual los médicos podamos, digamos, entrar a valorar a este paciente le duele de 1 a 10, le duele 7, o tiene una fatiga de 1 a 5, 4. No lo tenemos. Es decir, son sensaciones que son impresiones de los estímulos externos que producen en la conciencia. Y cada paciente tiene su sensación. Mientras las variaciones son interpretación y organización de esa información que brinda el proceso sensorial. Es decir, estamos valorando algo muy difícil que es dolor y fatiga. Por eso tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre el dolor exagerado, el dolor psicosomático, el dolor objetivo y la simulación. Bueno, ahí veis una tabla en la cual pues, nosotros como forenses pues tenemos en cuenta para ver si realmente el paciente tiene un dolor, una simulación, no está simulando un dolor, o tiene un dolor objetivo en el cual nosotros podemos llegar y en principio a firmar un informe diciendo que tiene una fibromialgia y que tiene un cuadro doloroso importante. Tenemos que tener en cuenta los grados de incapacidad permanente. Mirad, cuando hablamos de incapacidad permanente es que yo quiero saber si puedo o no puedo trabajar. Y si no puedo trabajar, ¿en qué grado o qué derecho a qué prestaciones tengo? Los grados de incapacidad permanente son incapacidad permanente parcial, que lo que nos dice es que el paciente tiene una pérdida de rendimiento profesional, ya empiezan los problemas. Estamos hablando ya de algo que tampoco es objetivo, que es el rendimiento profesional, porque el rendimiento profesional con cada actividad profesional es de una forma. Y nos dice que tiene que haber una pérdida para los no autónomos del 33% de ese rendimiento profesional. Para lo que entendáis, si yo antes podía hacer 100 cosas en mi hora de trabajo, ahora ya puedo hacer 66 o menos. Si puedo objetivar eso, es una pérdida de rendimiento profesional. A los autónomos se les exige el 50%. Es decir, el régimen de autónomos exige que la pérdida de rendimiento sea superior al 50%. Pero que, teniendo esa pérdida de rendimiento, no me impida realizar las principales o fundamentales tareas de mi trabajo habitual. Por ejemplo, yo puedo seguir trabajando, lo que pasa es que si hacía pues 100 pedidos, ahora solo puedo hacer 66. Eso sería un concepto de incapacidad permanente parcial. El segundo es la incapacidad permanente total. Y la incapacidad permanente total dice que es aquella en la cual el trabajador, el paciente, no puede realizar con un mínimo de dignidad, eficacia y profesionalidad las principales o fundamentales tareas de su trabajo habitual. Aquí hay dos conceptos. Uno es la patología del paciente y otra es el profesionograma o qué actividades tiene que hacer el trabajador dentro de su trabajo habitual. Esto nos lleva a que con un mismo grado de fibromialgia, y como veremos más tarde,
Podemos tener que un paciente no tenga incapacidad, otro pueda tener una parcial y otro pueda tener una total. La total es pérdida del rendimiento. Bueno, la parcial, que se me ha olvidado decirlo, se indemniza con 24 mensualidades de la base de cotización. Se pagan las 24 mensualidades y el trabajador sigue trabajando. La total, digamos que se indemniza con el 55% de la base de cotización, que luego Arantxa nos dirá cómo son esas bases. Y la total suplementaria es que si yo tengo 55 años y no encuentro trabajo, al llegar a los 55 años el 55 se me sube al 75%. La siguiente es la incapacidad permanente absoluta. Y la incapacidad permanente absoluta se refiere a que el paciente no puede realizar ninguna actividad, por leve o liviana que sea, con el mínimo de dignidad, eficacia, profesionalidad y asiduidad. Es decir, no puede hacer ningún tipo de trabajo. Y en este caso se indemniza con el 100% de la base de cotización, con la premisa además de que está libre de impuestos. Es decir, no aporta y no hay que declararla a Seguridad Social. Y el siguiente es la gran invalidez. La gran invalidez, ya no estamos hablando de capacidades laborales. Aquí ya no hay si hay capacidad o no. La gran invalidez se basa en que si alguien necesita o no necesita la ayuda de tercera persona para alguno o para los principales gestos de la vida cotidiana. Vestirse, asearse, comer, calzarse, cortarse las uñas. Es decir, en la gran invalidez lo que estamos valorando es si alguien necesita o no ayuda permanente de tercera persona. Yo os puedo decir que en cuanto a fibromialgia no conozco ninguna sentencia de gran invalidez por fibromialgia. Y luego en cuanto a las parciales, totales y absolutas, parciales he visto alguna, pero en totales y absolutas sí que hay. Y cambia en función de la apreciación del juzgador. Claro, debemos estadificar bien la severidad de la fibromialgia, porque lo que nos están pidiendo los jueces ahora mismo es que le digamos la severidad de la fibromialgia y sobre todo qué limitaciones orgánicas y funcional le está produciendo esa fibromialgia. En el informe pericial tenemos que dejar muy claro eso. ¿Qué impacto genera la fibromialgia? La calidad del sueño del paciente. ¿Qué nivel de ansiedad y de depresión encontramos? El impacto sobre los síntomas cognitivos de la productividad, problemas de memoria, de atención dividida, problemas de concentración. Y luego el impacto de otros síntomas en el desempeño general. ¿Cómo estadificamos la fibromialgia? ¿Y cómo lo proponemos? Pues en una fibromialgia leve, en el cual la persona puede trabajar, una vida social más relativamente activa, nos responde bien a los medicamentos y el control de sus síntomas los podemos manejar. Conserva sus condiciones cognitivas, no se nos queja de problemas de memoria, problemas de concentración, el estado de ánimo es bueno, tiene algunos episodios de ansiedad o depresión y necesita a veces más periodos de descanso que el resto de las personas. Debe aprender a tomar las cosas con calma para no empeorar sus síntomas. Es una afectación leve, el enfermo no puede hacer ni la mitad de las actividades que podía hacer sin la enfermedad y la valoración es personal. No le suele ser incapacitante, pero estaríamos en algunos casos de incapacidad permanente parcial. Aquí sí que podremos ver que se podría valorar que existe una pérdida de rendimiento profesional igual o superior al 33%. El grado moderado, vamos aumentando, los síntomas siguen siendo controlables con medicación, en la mayoría de los casos, le permite hacer las tareas diarias con bastante esfuerzo ya, hay un incremento de las crisis al año y la duración de las mismas, y lo que ocasiona son días de incapacidad laboral. Los síntomas cognitivos y neurológicos pueden tener algo de impacto en la productividad. Ya hay problemas de memoria, ya se nos queja el paciente de que comete fallos en el trabajo, que se despista, que no logra hacer lo que venía haciendo antes. Antes estaba haciendo y estaba cogiendo el teléfono
y haciendo pedidos y cogiendo el ordenador, y ahora ya si hago una cosa no soy incapaz de hacer otra. Hay más nivel de ansiedad y depresión, y si bien lo podemos controlar con los medicamentos, ya la clínica es más persistente. Digamos que esta actividad está entre el 30 y el 50%, y entendemos que es moderada. Es decir, se puede reducir la jornada laboral en un 50%. Aquí sí puede ser incapacitante, y puede ser incapacitante en función de la actividad profesional que realice el paciente con la fibromialgia. Si esa actividad profesional requiere un gran esfuerzo físico o psicológico, o incluso un esfuerzo físico o psicológico constante y mantenido en su actividad, puede originar una incapacidad permanente total. Y la fibromialgia en grado severo, que es la que nos va a llevar a una incapacidad permanente absoluta, es que los síntomas generales impiden realizar las tareas diarias con frecuencia, el nivel de ansiedad y depresión es alto, no nos controlamos con medicamentos, ni con métodos de relajación, ni incluso si eliminamos los factores de estrés y los síntomas cognitivos neurológicos, el cortocircuito es total y está afectando absolutamente a la productividad. Está por debajo del 30% y es incapacitante en muchos de los casos y de forma absoluta. Cuidado con la fibromialgia, fatiga crónica y hipersensibilidad química múltiple, porque es una patología en la cual la sintomatología es muy amplia. Y puede ser que no podemos exigirle a un paciente con fibromialgia que cumpla todos los criterios y que toda la sintomatología la tenga, sino que lo que tenemos es que ver la que tiene y la intensidad que tiene. Y no valoramos el diagnóstico en sí mismo, sino la severidad de sus consecuencias. Fibromialgia no implica incapacidad. Lo que sí implica la incapacidad es fibromialgia, que produce una serie de limitaciones y orgánicas y funcionales, una severidad, que afectan sobre la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria de la persona. Actividades de la vida diaria o actividades profesionales. Es decir, lo discapacitante, lo incapacitante, en este caso de cara a la actividad profesional, no es la enfermedad en sí, sino las limitaciones orgánicas y funcionales que produce esa enfermedad y su patología asociada. Mirar, una fibromialgia, yo llevo años, y fibromialgia de una paciente con fibromialgia solo no existe, no la he visto. Normalmente hay una comorbilidad, unas patologías asociadas muy frecuentes, fatiga crónica, últimamente se está muy relacionando, cada vez lo veo más con el síndrome de hipersensibilidad química múltiple, pero luego hay patologías asociadas de todo tipo, endocrino, ginecológico, cardiológico, metabólico, es decir, que tenemos que entrar a valorar, y cuando entramos a valorar, digamos que no evaluamos enfermedades, sino los enfermos, como decía el doctor Gregorio Marañón. Valoración de paciente con fibromialgia, fatiga crónica o hipersensibilidad, siempre individualizada y con las circunstancias de cada paciente. No existen incapacidades sino incapacitados. Es decir, con el mismo cuadro pueden repercutir de una forma distinta en un paciente que en otra. Es decir, hay dos personas y una persona puede ser más tolerable al dolor o no, y más tolerable al estrés o no. Con lo cual, siempre la evaluación la tenemos que hacer de una forma individualizada. Eso nos lleva a que luego, cuando vamos al juzgado y las sentencias, pues es muy difícil unificar doctrina y unificar criterios. A no ser, como hacen algunas salas, entre la Superior de Burgos y el Tribunal Superior de alguno de Cataluña, en la cual le dan importancia mucho a los 18 puntos gatillo, y si hay 18 puntos gatillos objetivados, pues nos suelen dar la incapacidad. El Tribunal Superior de Burgos, pero que el de Valladolid no tiene el mismo criterio. Esto podríamos decirlo en cuanto a
a la incapacidad permanente y los grados de incapacidad permanente y los problemas que estamos teniendo. Los problemas que se están teniendo muchas veces es que el paciente, sus médicos, pues no dan el informe suficientemente detallado, sus informes asistenciales, y recogen la fibromialgia como algo que, bueno, que está ahí y es un diagnóstico por descarte. Como no encuentro nada, va a pasar una fibromialgia. Ese es un problema. Por eso es muy importante que actualmente se estén creando las unidades de tratamiento, seguimiento y tratamiento de la fibromialgia. Mi experiencia como fibromialgia no creo que sea una enfermedad reumatológica. No existe ningún dato que objetive que haya una afectación a nivel de fibras, de músculos, de huesos o de articulaciones. Creo que es una enfermedad más sistémica, creo que es una enfermedad más de tipo neurológico que reumatológico, y creo que es una enfermedad que debe ser llevada desde abajo por los médicos de atención primaria. Las unidades de atención primaria, especialidades en fibromialgia, deben ser claves en el futuro. Y desde esas unidades, cuando se necesita del apoyo de algún especialista para confirmar o descartar alguna patología, se deben de apoyar. Pero realmente el que conoce al enfermo es su médico de cabecera. El que lo ves, pues prácticamente todas las semanas o cada 15 días, y te cuenta y te viene contando y sabes cómo va evolucionando. No tu especialista, tu reumatólogo, que vas y está, lo ves al paciente de año en año cuando lo ves. Entonces, debemos de apoyarnos en esas unidades. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el tema de la discapacidad. La discapacidad es, digamos, es un procedimiento de reconocimiento y de declaración que se basa en un Real Decreto. Aquí sí que lo tenemos. Si viene la fibromialgia no tenemos nada, para la discapacidad tenemos un Real Decreto que es un baremo. Un baremo de uso común. Pero vaya, con el baremo. En el baremo, si ponemos fibromialgia no aparece. Si ponemos algias, pues veremos que nos van a aparecer algias como neuralgia del trigémino, algias nerviosas, es decir, por afectación, algias del trigémino, algias del cubital, pero no aparece para nada lo que es la fibromialgia. Bien, la patología, las demandas, ya lo dije antes, hay una falta de gravedad suficiente, las motivaciones son las referidas y tradicionales, básicamente la falta de objetivación del tipo de dolencias, la subjetividad del dolor y la semejanza con los otros propios de otras enfermedades. La patología asociada en estos pacientes, como dije, era del 90%, y muchas veces esa patología asociada es la que nos marca la incapacidad. Muchas veces el recurso de muchos jueces es atribuir la incapacidad a otra serie de patologías asociadas, protusiones discales, hernias discales, lumbociatalgias, lumbalgias, cervicalgias, y no centrarlo realmente en lo que es más invalidante, como es la fibromialgia. Estas son las fisiopatologías asociadas. Vamos a pasar y vamos a entrar a lo que habíamos estado antes. En valoración del grado de discapacidad. El baremo establece unas normas generales en el cual nos dicen qué es una discapacidad, que es un proceso patológico que tiene que estar previamente diagnosticado, que es un criterio de evaluación en sí mismo, que debe ser permanente. Cuando nosotros valoramos una discapacidad debe ser permanente, no puede ser susceptible de mejoría, y nos marca unos parámetros objetivos. Y ahí es donde tenemos problemas, parámetros objetivos dentro de fibromialgia, pues si no aparece ni siquiera en el baremo, pues difícilmente lo podemos ver. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Pues estamos recurriendo a la equiparación de los grados de fibromialgia con los grados de discapacidad que tiene la persona. Que paciente con fibromialgia que tiene una serie de limitaciones
orgánicas y funcionales y una serie de discapacidades de su persona, en función de los grados de discapacidad, que puede ser nula, leve, moderada, grave, muy grave, en función de si puede o no puede hacer con poca dificultad, con dificultad moderada, no puede hacer o necesita ayuda de la persona para las actividades de la vida diaria, pues nos marcamos ese grado. Y ese grado corresponde con una clase. Cada grado tiene una clase y esa clase, el baremo, nos establece ya los porcentajes del grado de discapacidad. La clase 1 no produce discapacidad, la clase 2 está entre 1 y el 24% y ese es el grado de discapacidad leve, que significa que el paciente necesitaría ayuda para algunas de las actividades de la vida diaria. La clase 3 estaríamos en un grado de discapacidad del 25 al 49% y aquí ya no puede hacer algunas de las actividades de la vida diaria. En la clase 4 es que prácticamente no hace ninguna y estaríamos entre el 50 y el 70%, y la clase 5 es que necesita ayuda permanente para todos. Este es digamos, la forma que nos puede y que nos deja a nosotros el baremo hacer la valoración. Es una forma de valoración general, es decir, es una valoración estimada en el diagnóstico. Nosotros tenemos que demostrar que el paciente, por su fibromialgia, fatiga crónica o síndrome de sensibilidad química, no puede hacer esto, detallarlo en el informe y traérnoslo aquí en alguna de estas clases. Y dentro de estas clases entrar y fijar el porcentaje que nosotros estimamos desde el punto de vista médico-legal. Es decir, que lo que como tenemos que entrar a valorarlo, dado que no tenemos ningún dato objetivo, es por las estimaciones basadas en el diagnóstico. Si tuviésemos, por ejemplo, un consenso ya a nivel de organización médica colegial de las clases de fibromialgia leve, moderada, grave, con los porcentajes de discapacidad, pues sería mucho más fácil unirlos al Real Decreto y dejarlos marcados. Pero como no lo tenemos, tenemos que irnos a la valoración estimada en el diagnóstico. Los grados de discapacidad, los tramos que hay para que te reconozcan la condición de discapacitado, antes se llamaba minusválido, pero discapacitado el 33%. Si no llegas al 33%, pues no te lo dan. Hemos de decir que el grado de discapacidad se hace tanto por las limitaciones, por la discapacidad, el porcentaje de discapacidad, más también hay una serie de factores sociales complementarios. Esos factores sociales complementarios son si tienes vivienda, si no tienes vivienda, lo que tienes, es decir, que suman a partir del 25% de discapacidad. El 33% ya de derechos a diferentes prestaciones. Te da derecho, por ejemplo, a que si te contratan, la empresa no pague seguridad social. Te da derecho a no pagar el impuesto de circulación del coche. Te da derecho a las plazas en oposiciones para personas con discapacidad. Te da derecho a acceder en los planes de protección de viviendas. Cuando se hace una vivienda de protección oficial, hay una reserva de viviendas para personas con discapacidad. Optar a ello. El segundo tramo es el 45%. Y el 45%, la diferencia que tiene con respecto al 33% es que en algunas patologías, cuando son degenerativas, permite adelantar la edad de jubilación. Por cada 5 años trabajados con el 45%, puedes adelantar tu jubilación en 1 año. El siguiente, en cuanto a los otros derechos, son exactamente igual. El siguiente tramo ya es el 65%. Y aquí ya hay una prestación que da lugar a una prestación no contributiva, siempre y cuando pues, la unidad familiar no exceda de 8.000 y pico euros, que está marcado ahora. Es decir, si en tu unidad familiar no se excede de los 8.000 y pico euros, tienes derecho a una prestación que está en torno a los 380 por ahí, euros. Te da requisito para la pensiones de orfandad. ¿Cuáles son las pensiones de orfandad? Es decir, aquel chico que se queda huérfano, aun siendo mayor de edad, que tiene un 65% de discapacidad
y además le hemos declarado una incapacidad permanente absoluta, tendría derecho a seguir percibiendo la pensión de orfandad de sus padres. También adelanta la edad de jubilación. En este caso, en vez de por cada 5 años, cada 4 años se adelanta uno. Indudablemente que también tiene mayores deducciones fiscales. Y el último tramo es el 75%, que permite valorar las necesidades de ayuda de tercera persona y conlleva mayores deducciones de ayudas fiscales, y a mayor grado de discapacidad pues tenemos también mayor grado de la ley de dependencia. Eso es lo que os tenía que contar. Ahora me gustaría entrar en el diálogo en principio aclarar las dudas que podéis tener después de que Arantxa nos diga. Muchas gracias, Vicente. No sé si será mejor que hable Arantxa y luego ya que empecemos el debate. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues entonces le damos paso a Arantxa. Deja, si quieres, de compartir pantalla. Vale, gracias. Ahora ahí. Y muchas gracias, Vicente. Gracias por la exposición. Yo creo que ha quedado claro cómo va este tema y bueno, a ver ahora qué nos cuenta Arantxa sobre el resto de cuestiones. Le damos paso, Arantxa, gracias. ¿Ahora? ¿Me oís ahora? Sí, Sí. sí. Hola. Buenas tardes a todas y a Vicente, que ha sido muy interesante su ponencia. En primer lugar, dar las gracias a Fibrosal por tener la deferencia nuevamente de contar conmigo y desde luego le agradezco las palabras porque yo estoy encantada de poderos ayudar en lo que haga falta. Y a Arantxa de la Fundación, porque como empresa amiga siempre me tiene en cuenta para este tipo de situaciones que a mí por lo menos me encanta colaborar. Muchas gracias a todas por tener la paciencia además de participar y escucharnos. A ver, a mí me resta muy poco por decir porque Vicente lo ha expuesto de forma maravillosa, tanto las cuestiones médicas como las legales, que están implícitas tanto en la discapacidad como en la incapacidad, que además las ha diferenciado muy bien. Así que yo voy a dar unas poquitas pinceladas a otros temas que tienen que ver, ¿vale? Pero creo que es muchísimo más enriquecedor, porque ya nos pasó la otra vez que yo participé en la jornada de hace 2 años, que todos los participantes están deseosos de hacer unas mínimas preguntas y que les aclaremos dudas. Así que me parece que es más enriquecedor que yo pase por encima y pasemos al debate. Pero como ya les puse a Juncal, puesto que ya hemos pasado por el tema de la incapacidad y la discapacidad, creo que es interesante tener en cuenta que previamente a llegar a una situación de incapacidad que a mí no me permita desarrollar mi profesión habitual o ninguna, podemos tener algún tipo de problema pudiendo trabajar dentro de lo que es la empresa y en el desarrollo de la actividad profesional en el puesto de trabajo que tengamos encomendado. Como todos los trabajadores, tenemos unos derechos que es a que nuestro puesto de trabajo se adecue a nuestra situación personal. Eso simplemente hay que solicitarlo a la empresa. Cada empresa con su convenio de trabajo tiene perfectamente regulado las medidas que se tienen que tomar y evidentemente pasamos desde la adecuación del puesto de trabajo a la reducción de jornada, que es bastante frecuente en patologías de este tipo porque al final normalmente tienes multipatologías. Sí que es interesante, y esto lo hemos valorado muchas veces los profesionales, hay que tener un poquito de cuidado con las bajas. Porque muchas veces no te interesa tanto concatenar baja laboral o por incapacidad temporal de forma continua y a lo mejor si tu patología está sufriendo un agravamiento, esperar y pasar directamente a intentar una incapacidad y no pasar por la incapacidad temporal. Pero eso es algo que se tiene que valorar de acuerdo a los informes médicos que cada uno tenga y la historia clínica que evidentemente la tiene que valorar el médico, no un abogado. Nosotros no valoramos las cuestiones médicas. Dentro de lo que es el desarrollo de la actividad profesional, mientras está vigente, no estamos en situación de incapacidad, voy a insistirlo, nos podemos encontrar también con que vamos a tener que enfrentar al empleador que ante una mujer, porque esto normalmente afecta en más del 90% a mujeres,
pues tenga la tentación de terminar o de extinguir el puesto de trabajo porque no somos productivas. En ese sentido, tenemos que tener muchísimo cuidado con vigilar que se garantizan nuestros derechos y muchísimo cuidado con los despidos discriminatorios o con las extinciones del contrato de trabajo discriminatorio. O sea, ya hay jurisprudencia que nos dice que la extinción del contrato laboral por motivos de enfermedad es discriminatorio, pero no incluye las enfermedades crónicas. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado porque la fibromialgia se tiende a incluir como enfermedad crónica. Dentro de estas situaciones ya, insisto, esto es mientras está vigente la relación laboral. Dentro de las cuestiones que se me ha planteado Juncal que pueden resultar interesantes, me parece que todos, cuando tienes un problema de este tipo y dentro de lo que es la vía administrativa no entiendes que se está adecuando la respuesta de la administración a tus pretensiones, pues te planteas en un momento dado y dices, bueno, vamos a tener que acudir a la vía judicial. Entonces, ha habido unas cuestiones que me planteaba Juncal, por ejemplo, el tema de la justicia gratuita, que yo entiendo que es preocupante. Cuando yo tengo una resolución tanto del INS como de la Consejería de Salud respecto a la discapacidad y no estoy de acuerdo, tengo unos plazos para interponer una reclamación previa. Si la reclamación previa sigue denegándome el derecho que yo entiendo que me ampara, tenemos que acudir a la jurisdicción social. Para ello, evidentemente, tengo derecho a solicitar un abogado de oficio. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que hay unos plazos muy cortitos. Entonces, cuando se vaya a pedir el abogado de oficio, tienes que señalar siempre que tienes un plazo. ¿Para qué? Para que el mismo colegio de abogados o la Comisión de Justicia, normalmente es el colegio de abogados o la Comisión de Justicia Gratuita, de Asistencia Jurídica Gratuita de la Junta, remita una notificación al juzgado correspondiente para decir, estamos en trámite de asignar abogado de oficio. Las condiciones que se exigen hoy en día para acceder al abogado de oficio es una cuestión sobre todo económica, ¿vale? Para que te concedan la justicia gratuita hay un indicador que se toma en cuenta y lo voy a poner en números para no hacerme tampoco muy farragoso la exposición. En el 2021, para que te puedan conceder la justicia gratuita tienes que tener unos ingresos inferiores a 13.557 euros. Si hay más de una persona en la unidad familiar, hasta 4, 16.947. Y si pasan de 4, 20.336 euros. En ese sentido se van a tomar como referencia todas las rentas que perciba la unidad familiar. ¿De acuerdo? Y mucho cuidado porque muchas veces la Comisión de Justicia Jurídica Gratuita tiende a denegar la asistencia jurídica gratuita si tienes bienes. Es decir, si yo tengo una casa y está hipotecada, no tengo por qué tener mucho problema. Pero sí, porque normalmente además te exigen aportar un certificado del catastro de los bienes inmuebles que posees o de lo que eres propietario. Entonces, si tienes un número de inmuebles que pase de 1 y no tienes cargas y demás, muchas veces te la deniegan por este motivo. Se puede recurrir, ¿de acuerdo? Pero el beneficio de justicia jurídica gratuita también te da otros derechos. El tema es no pagar ni abogado ni procurador, no pagar tasas si las tuvieras que pagar, que no va a ser el caso porque es una persona física, y también el acceso a informes periciales, que es una de las cuestiones que también planteaban en las dudas. Aparte de los informes privados, en un momento dado se puede acudir a solicitar el informe del médico forense, ¿de acuerdo? Para que, si no estás de acuerdo con el informe que te ha dado el IBI, o sea, porque creas que no están incorporadas todas las patologías o no las están bien tratadas, se puede pedir informe al médico forense. La recomendación, y seguramente que Vicente está de acuerdo conmigo, siempre es preferible que lleves un informe, en este caso como el de Vicente, o de un experto en valoración del daño. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más en cuenta todos los informes, va a hacer más entrevistas, va a ser mucho más pormenorizado que las entrevistas que tienes con el médico forense, que suelen ser de 1 hora y no le va a dar mucho tiempo a valorar nada más que por encima toda tu documentación. Pero como bien decía Vicente, es que yo necesito hablar con la persona, necesito saber qué patologías tiene, cómo las siente, si un día, si está mejor, si está peor. Por lo tanto, mi recomendación es siempre, preferiblemente, aunque cueste dinero, un informe de parte.
¿vale? Esto es una de las unas cuestiones que además me preguntaban. Incluso había otra cuestión que era la impugnación de la alta médica, que esa también la puede hablar luego Vicente. Se pueden impugnar las altas médicas sin ningún problema en 10 días después de que se la den, ¿vale? O sea, hay dos plazos distintos. El plazo es igual, ¿vale? Pero hay una diferencia entre las bajas médicas inferiores a 12 meses o superiores a 12 meses. Pero bueno, hablaremos si no después. Y había una cuestión que interesaba mucho y era, ya nos pasó la otra vez, tenerlo siempre en cuenta, el derecho de acceso a nuestra información médica. O sea, es un derecho como paciente, porque muchas veces, no solo en estos temas, sino en otros, en accidentes o en cualquier otro asunto en el que necesitamos la historia clínica del paciente, tenemos muchísimos problemas para conseguir que se nos facilite toda la historia clínica. El derecho de acceso es un derecho de todo paciente frente a la sanidad pública o privada. O sea, tiene que solicitar por escrito, pero están obligados a darte toda la historia clínica. Lo más que te exigen muchas veces es que señales qué documentos o qué fechas, pero están completamente obligados. Y por último, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, no se olviden nunca de que ante un mal diagnóstico, ante un mal tratamiento, puede ejercitar también acciones frente a la salud, frente a sanidad pública o sanidad privada, un médico, por negligencia médica, porque eso puede aparejar algún tipo de daño indemnizatorio. Por lo tanto, no se olviden nunca de estas pautas. Y yo, por mi parte, creo que vamos a dar paso al debate, que nos hagan preguntas y vamos respondiendo lo que a ellos les interese. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa. Un par de cositas antes de empezar con las preguntas. A la hora de hacer las preguntas, evitad que sean particularidades o de casos personales, que sean más bien preguntas generales para poder responderos mejor. Y si queréis preguntar, poned por el chat quiero preguntar y se os irá dando turno para hablar en el orden en el que lo vayáis pidiendo. Y bueno, pues eso. A ver, muchas gracias, Arantxa, también por ser tan breve y concisa, que siempre está muy bien. Pues nada, como ha dicho Beatriz, estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerle a los ponentes. A ver quién rompe el hielo. En el chat solo hay palabras de agradecimiento. Dami Sánchez, cuando quieras. Activa el audio y luego lo vuelves a quitar para que no haya ruidos. Buenas tardes y Buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué tema más interesantísimo. Me gustaría preguntar, ¿entiende fácilmente un tribunal médico? No sé si me explico bien, me corrigen si no me sé explicar bien. El que tú pides una incapacidad, pero no quiero, o sea, yo quiero hacer entender que yo quiero seguir trabajando. Activamente yo sé que me va a venir, pero no doy de sí las 8 horas, ¿no?, que tiene la jornada laboral diaria. ¿Ellos entienden fácilmente eso? O sea, porque yo puedo recibir una incapacidad, pero trabajando una media jornada, que es a lo mejor lo que mi cuerpo, si es capaz de realizar, puede realizar 4 horas, pero 8, imposible. Solamente era eso. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Arantxa, no sé si quieres decir, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista como está hoy día la legislación y como está hecho en la forma de valoración de las incapacidades que llevamos durante muchos años reivindicando, se puede decir más de 20 años, de que el sistema hay que cambiarlo, que no puede ser puedo o no puedo, y tiene usted toda la razón. Es decir, tendríamos que ir a un sistema mucho más, digamos, abierto, como puede haber en Suiza o en otros sitios donde diga, mire, usted tiene un 30% de discapacidad y por ese 30% de discapacidad le corresponde tanto, o usted tiene un 60, o usted tiene un 70, y luego llega a un acuerdo con su empresa de, en vez de estar contratada a tiempo parcial total,
a tiempo parcial. Aquí esto no existe. Aquí o puede usted o no puede. Y además, si usted no puede y se va y se queda a tiempo parcial, a media jornada, pues va a estar cotizando a media jornada. Y a la hora de la jubilación y a la hora de eso, pues va usted a perder mucho. Es decir, aquí nos encontramos con que mucha gente podría seguir trabajando a media jornada, pero tenemos que decir, mire, que si usted sigue trabajando a media jornada, primero no le van a dar la incapacidad. Y segundo, que usted puede llegar a la empresa a trabajar a media jornada, pero eso le va a implicar que de aquí a que usted se jubile, pues la base de cotización se le vaya al suelo. Entonces, los tribunales no entienden eso. En tribunales hay una ley, hay unos artículos de la Ley General de Seguridad Social que dice que la incapacidad permanente total es aquella que impide realizar con un mínimo de dignidad, eficacia y profesionalidad las principales tareas de su trabajo habitual. ¿Impide o no impide? Y luego, en el caso de que nos dicen una parcial, usted puede tener una pérdida de rendimiento del 33%. Le darían una cantidad, pero usted tiene que seguir trabajando al mismo ritmo, haciendo lo que puede. Eso se indemniza en algunos casos con la parcial. Pero los tribunales lo que entienden es total, y total es que no puedo seguir realizando mi trabajo habitual. Al igual que no hemos dicho una cosa que es importante también, y que es uno de los problemas que tenemos ahora encima de la mesa: las revisiones de las incapacidades permanentes. Hoy día estamos viendo que nos están revisando incapacidades permanentes que se habían concedido hace un año, hace 2 años, incluso hace 4 o 5 años. Y otro de los problemas que tenemos es que no hay una unificación de doctrina. No es lo mismo un jugador social de Salamanca que uno de Bilbao, que uno de Barcelona, que uno de Cáceres, que uno de Sevilla. Por ejemplo, jugadores de Sevilla son más pro trabajador. La presión social que se percibe en el que percibe incluso el jugador en su sociedad y en su entorno, cuando hay una precariedad de trabajo alrededor, mucho más paro, pues suelen ser más, digamos, beneplácitos para conceder las incapacidades permanentes. No sé, Arantxa. Muchas gracias. Vale, creo que esa es la situación real. Sí. No es más, ¿vale? Gracias. Venga. Vale, Esperanza, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. para el que me pueda contestar de los dos, yo quería consultar en cuanto a lo que es en grados de discapacidad, la aplicación de movilidad reducida. Para movilidad reducida creo que hay que conseguir un 65%, pero a veces no llegas a ese 65%. Sin embargo, si tienes síndrome de fatiga crónica y hipersensibilidad química múltiple, con los brotes no puedes moverte por tus propios medios y no puedes utilizar medios sistemas públicos por la problemática de la sensibilidad química múltiple. Entonces, yo no sé eso cómo se puede plantear. Mira, el planteamiento es el siguiente. La limitación de movilidad tiene un baremo que es el del Real Decreto 1161 del 91. Y lo que valora en principio es limitación de movilidad. Es decir, el paciente puede o no puede desplazarse. Hay una limitación que utiliza silla de ruedas, grado A, utiliza 2 bastones y un bitutor grado B. Hay un grado C en el cual dice que, por ejemplo, a personas que tienen algún tipo de discapacidad, como pueden ser personas pues, con discapacidades mentales, en el cual es conflictivo el poder utilizar transporte público y eso, en el cual sí que se reconocen. Y luego ya hay una serie de puntuaciones que hay que tener 7 puntos y si puedo o no puedo subir un tramo de escaleras con dificultad leve, moderada, grave, si puedo caminar por terreno llano, si puedo caminar por terreno con obstáculos, si puedo subirme un escalón de 40 centímetros. En cuanto a la fibromialgia,
y el fatiga crónica, pues habría que demostrar que hay una fatiga a mínimos esfuerzos y no se podría caminar más de 50 metros. Sí que es verdad que en la hipersensibilidad química múltiple se puede utilizar el criterio C, en el cual personas con una sensibilidad o con unos problemas en cuanto a la utilización de transporte público hay. Pero de momento no tengo ninguna limitación de movilidad concedida por ese concepto. No es necesario el 65%. Con el 33% es suficiente como para entrar a valorar el grado de discapacidad. Y el 65% no marca, es decir, tenemos pacientes con el 75% que no tienen la movilidad reducida. Por la movilidad reducida se entiende que el paciente no posee una capacidad de desplazamiento mínimamente efectiva. ¿Alguna duda? Esa es la realidad. ¿Cómo enfocarlo? Pues tendremos que empezar a pelear lo que muy bien dices. Sobre todo hipersensibilidad química múltiple, en la cual yo no puedo acceder a un autobús o a un taxi o a un medio de transporte porque no aguanto el entrar y me pongo malo. Entonces, ahí sí que cabría una posibilidad de enfocarlo por ese concepto. Pero yo llevo 30 años de experiencia y es la primera vez que lo podemos plantear. Pero se puede intentar, ¿eh? O sea, todo es cuestión de razonarlo y razonarlo bien. Y no te falta parte de razón. Entiendo que una hipersensibilidad química múltiple se podría conceder una limitación en la movilidad, dado que tendrá que utilizar su propio coche y poder acceder al sitio con lo más cerca posible. Vale, ¿Vale? yo quería decir unido al síndrome de fatiga crónica, que claro, Mira, hay muchas veces que no puedes hacer unos desplazamientos largos. Mira, no puedes decir nunca que no puedes hacer algunas veces. Si dices eso, has perdido. No puedo hacer nunca. Cuando estamos valorando el grado de discapacidad no es cuando estoy en el cuadro agudo que no hago nada. Y estoy casi en una gran invalidez. No, es en el estado de meseta, cuando yo ya estoy más estabilizado, ahí es cuando lo tenemos. En el brote agudo no nos sirve. No nos sirve el brote agudo. Tampoco podemos, digamos, hacer referencia al brote agudo porque nos lo echan por tierra también. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Vale, a ver, ahora es el turno de Manoli, así que cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de volver a verle, le vi en el Congreso de Valladolid, me gustó muchísimo. Gracias, Manoli. A ver, mi pregunta es, si una persona se ha quedado sin trabajo por sus patologías básicamente y tiene fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y patologías varias, ¿qué tiene que hacer para solicitar una incapacidad con 55 años y sin tener todos los años que se hacen falta cotizados? Cotizados, eso es lo primero que tienes que ver y te lo dirá Arancha. Otra pregunta que quería decir es que hemos sabido que ahora, a partir de los 55 años, la empresa tiene que seguir cotizando por esa persona hasta los 61, aunque no trabaje. Entonces, a ver si se puede pedir una incapacidad o no. Arancha. No te oímos. Sí, no, ya. Ahora, no, es que no sé por qué se silencia. Ahora te contesto yo el tema médico. Vale. Es que yo creo que están muy mezclados. A ver, Manoli, cuando no tienes cotizados todos los años que te exige la Seguridad Social para tener derecho a una pensión contributiva, nos tenemos que ir a una no contributiva. La no contributiva siempre va a ser una cuantía menor. Pero quiero decir que a partir de cierta edad y con un grado de discapacidad, que me imagino que tendrá un grado de discapacidad reconocido o no.
Pues hasta ahora un 16, pero es que todo se ha agravado muchísimo. Vale. Y no se ha Manoli, vuelto a mirar el grado de eso- discapacidad. Eso es lo primero que tiene que revisar. Pero bueno, Vicente, o sea, Vicente le quiere decir. Mira, Manoli, hay que revisar tu caso. Y en los pacientes como tú, lo primero que tenemos que ver es la edad. Segundo, el tiempo que tiene cotizado, si está en situación asimilada a la alta o no. Es decir, si tú estás apuntada al paro. Y Sí. muchas veces lo que se sigue para una absoluta es mucha menos cotización que eso. Entonces, lo primero hay que preguntarle a la Seguridad Social si tienes suficientes años cotizados como para tener derecho, como dice Arantxa, a una pensión contributiva. Si no tienes derecho y no llegas, tendremos que irnos a una no contributiva. Y la no contributiva, pues en principio nos va a exigir que lleguemos al 65% de discapacidad. Con lo cual, tendremos que hacer una valoración de tu patología, recurrir o volver a iniciar y a valorar el grado de discapacidad permanente e intentar llegar por problemas, me parece muy poco que tengas un 16%. Sí. Problemas psicológicos, trastorno ansioso depresivo reactivo, Sí, problemas de fibromialgia, problemas de fatiga, tengo. todo eso, Manoli, hay que verlo. Y entonces, cuando lo tenemos todo planificado, problemas de vista, problemas de oído, todo cuenta y se pide. Si no llegamos a la contributiva porque no tienes cotizado, nos queda como recurso la no contributiva, siempre y cuando tu unidad familiar no esté dando un mínimo. Es decir, Sola, vivo sola. pues entonces la solución sería la no contributiva. O te podrá decir Arantxa otra serie de, digamos, sí que es verdad que en principio hay una prestación por ahí de 400 euros pero estaban exigiendo que el paciente tuviese que cotizados 20 años, si no me equivoco. Yo no he oído que la empresa tenga obligación, desconozco ese yo concepto tampoco. de cotizar. Eso no Lo firmo mañana, sí, lo firmo mañana. Bueno, en la tesorería de la Seguridad Social. Porque has llegado a un convenio con ellos, ¿no? No, porque dice que es por ley. Bueno, pues en principio, desde el punto de vista médico, Manoli, lo que tenemos que hacer es, primero, ver si tienes derecho a la prestación, a la contributiva, siempre es mejor que la no contributiva. Y si la contributiva te dicen que no, pues vamos a revisar el grado de discapacidad, te pones en contacto conmigo, Vale, te digo hasta dónde podemos llegar. Si llegamos al 75%, adelante. Vale, perfecto. Vale. Venga. Muchas gracias. Un abrazo, Manoli. Gracias. Un abrazo. Sí. Gracias. Vale, Lidia ha preguntado algo por el chat. No sé si quieres poner la cámara y preguntarlo directamente o te respondemos por el chat, no sé. A ver. Lidia es la que pregunta si una vez tienes el diagnóstico, ¿qué tipo de informes son los que necesitas antes de llegar al INS y de qué médicos especialistas serían los precisos para hacerlos y si hay alguna diferencia entre que el médico sea privado o de la Seguridad Social, Vicente? Bien, en principio hay hombre, no debería haber diferencia entre el médico privado y de Seguridad Social. Pero bueno, en este país se entiende que los médicos de la sanidad pública muchas veces se entiende que el médico de la sanidad privada poco menos que porque le pagan un informe va a poner lo que el paciente quiera. Error. Pero sí que es verdad que se le está dando más valor a los médicos del sistema, a los informes del sistema público de salud. ¿A qué especialistas? Pues a todos los que hayas acudido. Si tienes informe del reumatólogo, informe del neurólogo, informe del psiquiatra, informe de tu médico cabecera, todos. Muy importante en que sean lo más detallado posible. Y fíjate, algo que hay muchos médicos que ya, yo no doy tanta importancia a los 18 puntos gatillo, pero es fundamental que lo pongan. Es fundamental que tus médicos, en este caso el médico cabecera o el neurólogo o el reumatólogo, ponga que en la exploración hay 18 puntos gatillo, porque eso
los jueces lo interpretan como que es una situación severa y grave. Entonces, hay que pedirlo, los informes hay que pedirlos a todos los médicos y lo más detallado. Si me permites, yo te voy a acotar algo por la experiencia en juzgados, ¿vale? O sea, Lidia preguntaba por el IMSS. Efectivamente, o sea, tienes que llevar todos los informes que tengas y de cada especialista. Pero mi experiencia, incluso para nosotros como abogados que no sabemos medicina, siempre es bueno que todos esos informes que tienes de distintos especialistas, o sea, se coadyuven en uno, que los englobe y vaya, o sea, pormenorizando, con este especialista, con esta patología y demás. Por eso es importante el trabajo que hace Vicente, porque al final nos da a nosotros los abogados el trabajo prácticamente masticado y se lo da al juez y lo va a defender en el juzgado de tal forma que al que no sabe medicina le convenza de que todas las patologías aunadas, más la fibromialgia, son incapacitantes. Por eso no se trata solo de aportar, porque puedes aportar 150 folios de informes, si no los aunas, si no los entiendes, si no los unes, es decir, tiene que tener un sentido lo que presentas. La prueba básica en un juicio sobre incapacidad es la médica. Y tiene que tener sentido, o sea, no vale con aportar y decir, tengo tal, no. Todo tiene que tener es un camino para llegar a un resultado. Entonces, es muy importante que haya un profesional como puede ser Vicente y los médicos especialistas como lo que hace él, que te lo pongan en papel para que no haya ningún tipo de duda. Porque des en cuenta que la seguridad social también, que es nuestra parte contraria, el INS, va a llevar a sus especialistas o va a tratar de desmontar que una fibromialgia o patologías asociadas no son incapacitantes. Por lo tanto, hay que tener mejor prueba para poder ganar el juicio. Y sí, tiene razón, Arantxa. Es decir, los informes clínicos asistenciales, y en mi charla anterior lo dije, son fundamentales y son claves para que luego nosotros podamos, digamos, descifrar lo que aparece en esos informes y ponérselos al juez y decirle lo que dice aquí produce esto, esto y esto, porque muchas veces el médico asistencial no entra a decir cuáles son las limitaciones orgánicas y funcionales. Y dice fibromialgia en grado grave. Trastorno ansioso depresivo. Y eso no vale para no le nada. entiende. Entonces, eso hay que traducírselo al juez. Y en cuanto a lo que dijiste antes, sí que se puede pedir el informe al médico forense del juzgado. En algunos, y como qué está pasando actualmente, algunos juzgados no admiten que, no derivan, a no ser que sea justicia gratuita, a que el médico del forense del juzgado emite informe. En algunos juzgados lo que se está haciendo es que ante informes contradictorios, que el médico forense privado que emite un informe y el médico evaluador del equipo de evaluación de incapacidades emite otro y hay una discrepancia, el juez no se ve más que ha visto la obligación que mandar el expediente a un médico forense del juzgado para que emita un nuevo informe que va a ser el que dirime pues quién tiene razón y quién no tiene razón. Esa es la situación. Los informes periciales médicos forenses son fundamentales en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque tienen su técnica, porque manejamos los profesiogramas, sabemos la carga física, la carga biomecánica, la carga emocional, el grado de manifestación de cada profesión que es importante. O sea, aquí no solo es, sino que también hay que saber y entender cuál es la actividad y los requerimientos de la actividad profesional de cada trabajador. ¿Vale? Gracias. Lidia. Vale, Vanessa, tienes la palabra ahora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas, bueno, unas cuantas preguntas. La primera es respecto a la discapacidad. Me gustaría saber si una vez que tienes ya concedida la incapacidad permanente total por el IMSS, se tiene en cuenta a la hora de pedir la discapacidad si valoran, o sea, si lo valoran. Creo que antes la daban
En el momento que concedían una, te concedían la otra y ahora no es así. Entonces, a saber si lo tienen en cuenta o no. Bien, te digo, por la ley de equiparación a personas con discapacidad y minusvalía, el tener una reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, se reconoce automáticamente un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Eso es por ley. Otra cosa es que tú vayas al centro base y haya centro bases en el cual presentas y te dan la tarjeta de discapacitado, y en otros, que no entiendo por qué, digan que no, y lleguen y te digan que ahora tienes un 20. Mire, que yo tengo reconocido. Tanto es así que hemos tenido conflictos, por ejemplo, gente que tiene una incapacidad permanente total, y llegar a la empresa y decirle, no, necesito que me traigas el certificado de minusvalía, de discapacidad. Ir a pedirlo y decirle un 20. Y llegar a la empresa, no es que no me sirve. Digo, hombre, hemos tenido que llegar, incluso alguna vez al juego, a decirle, oiga, que usted no puede despedir y usted tiene derecho a pedir, digamos, los beneficios fiscales que tiene por contratar a una persona con discapacidad, porque el señor que tiene reconocida una incapacidad permanente total se le equipara a un grado de discapacidad igual al 33%, pero por la ley de integración de las personas con discapacidad y minusvalía, que eso está reconocido por ley, con lo cual no te pueden decir que no. Y tendrás los beneficios fiscales y los beneficios que tiene una persona con el 33% de discapacidad. Eso es así de claro. O sea, que tendría que solicitarlo y si me lo deniegan... Si te lo deniegan, tú tienes que decir que con tu incapacidad permanente total, y en función de la ley, me llamas y yo te mando la documentación con el artículo, que es el artículo 4, en el cual dice a las personas que tienen reconocida un grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, se le equipara al menos el 33% de discapacidad. Vale. Más. Y luego, respecto a la incapacidad, me gustaría saber si... Ahora, claro, aquí en Valladolid, por ejemplo, las no te que oigo dan... ahora. ¿Sí me oye ahora? ¿Sí? ¿Ahora? No os oigo a nadie. ¿Me oye? ¿Nos oyes ahora, Vicente? Nosotros sí oímos, Vicente. ¿Qué ha pasado? Se ha bloqueado. Se le ha parado la cama. Sí, Vicente se le ha parado, sí. Se ha bloqueado. ¿Ahora? Juncal, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? No, Juncal tiene el micro cerrado. Yo sí te oigo, ¿eh? Sí. Sí, ahora ya te oigo. Sí. Vanessa, ¿puedes continuar? Sí. ¿Podemos ya? Sí, me había... Sí, vale, perfecto. Pues era sobre la incapacidad. Lo que has comentado antes de las revisiones, que ahora las revisiones que hacen, mi duda es si merecería o sea, si yendo a juicio dejarían luego de revisarla. O sea, quiero decir, si hay una sentencia que me reconoce lo mismo, ¿seguiría siendo revisable? Experiencia amplia. Yo te puedo decir que he ido en algún caso a alguna revisión después de sentencia. Si hemos ido, por sentencia le dieron la incapacidad a una persona, se la revisaron, hubo sentencia, la sentencia dijo que no había habido modificación ni en el cuadro clínico residual ni en las limitaciones orgánicas y funcionales, y al año nos vuelven a revisar y nos vuelven a decir que no tiene la incapacidad. Y hemos vuelto otra vez. Y en algún caso vamos por la tercera vez. Con lo cual, muchas veces, ¿qué pasa? Que ya llega un momento en el cual, pues el juez llega y dice, bueno, ¿estáis jugando con nosotros o qué? Claro. Porque acredite usted, para realmente hacer una revisión, lo que dice la ley es que el Seguridad Social tiene que acreditar que ha habido un cambio sustancial por mejoría en las enfermedades que determinaron la incapacidad permanente. Y en una fibromialgia, en una fatiga crónica, lo que tienen que tener es un informe asistencial de tus médicos en el que diga que Vanessa ha mejorado ostensiblemente durante el último año. Eso no existe normalmente.
Lo que pasa es que nos las están revisando por cuestiones económicas. Estamos yendo a casos de revisiones que se están viendo muchas, pues porque no hay dinero. Así de claro. Sí, sí, de acuerdo, Vale, Vanessa. de acuerdo. Vale, muchísimas gracias. Vale, ahora es el turno de Anabel, así que adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias por todo. Bueno, yo quería referirme a lo que habéis dicho, que cuando estás de baja médica, vas a la inspección y te dan el alta por el artículo 33 sin preguntarte nada. O sea, decís que hay 10 días para recurrir ese alta. Sí, vale. O sea, me lo voy a leer además porque lo tengo aquí delante. Si llevas de baja menos de 12 meses, ¿vale? Cuando dispones de un plazo de 10 días desde la notificación del alta médica. Tienes que presentar un escrito de impugnación en cualquier oficina del INS y alegarás lo que corresponda y demás. Se te prorroga la baja hasta que te resuelven. Eso también es importante que lo tengas en cuenta, porque en el momento en que tú impugnas el alta médica, se te va a prorrogar la baja. ¿Vale? En el plazo de 15 días tienen que emitir una resolución. Si no es decir, confirma el alta médica o declara la continuidad de la baja médica. En caso de confirmar, tienes 11 días para interponer una reclamación previa contra la resolución ante el INS. Y ya a partir de ahí, ¿vale? Se empieza todo el plazo para recurrir al juzgado de lo social. Bien. ¿Vale? Pero son plazos muy breves, ¿eh? Son breves. Impugnar un alta médica puede ser o muy fácil o muy difícil. O un horror. Y hay que tener mucho cuidado con irnos a las impugnaciones de las altas. Si yo estoy próximo a intentar una incapacidad permanente total, o creo que tengo una incapacidad permanente total, yo no aconsejo una impugnación de alta. ¿Por qué no la aconsejo? Pues porque en la impugnación de alta vamos a entrar a valorar la incapacidad permanente. Lo explico. Si yo voy e impugno un alta diciendo que no puedo trabajar porque estoy en situación de incapacidad temporal y me ha dado alta a la Seguridad Social y llega el juez y me dice que no tengo derecho a esa impugnación de alta, me está diciendo que tengo capacidad laboral para estar trabajando. Con lo cual, si me voy luego a reclamar una incapacidad permanente, la Seguridad Social lo primero que va a hacer es tirarnos en la cara esa sentencia de impugnación de alta. Entonces, impugnación de alta, solo en los casos que esté pendiente de una intervención quirúrgica inmediata, que no hayan hecho la rehabilitación, que no haya agotado un tratamiento. Entonces, en esos casos, pero en los cuales no se prevé que se vaya a dar o que vaya a ir una incapacidad permanente a medio y corto plazo. Si me dan el alta, ¿qué aconsejo? Siempre, como dice Arantxa, mostrar la disconformidad y poner esa reclamación previa. Y inmediatamente iniciar el expediente de incapacidad permanente a instancias del trabajador. ¿Con eso qué ganamos? Pues en principio, que Seguridad Social no nos diga que nos dieron el alta y no la impugnamos, con lo cual estaríamos de acuerdo y estaríamos asumiendo que vamos a cambiar una situación de alta y como lo hemos mostrado la disconformidad y a la vez ya nos vamos de lleno a por la incapacidad permanente. En cuanto a las impugnaciones de alta, tenéis en cuenta que si os dan el alta por una patología, en 6 meses siguientes no os puede dar vuestro médico de cabecera la baja por la misma causa. Esa baja la puede dar, es una aberración, ¿eh? O sea, esto que me ha pasado. Hay en principio hay una normativa y una directiva de Seguridad Social, no está en la Ley General de Seguridad Social, pero es una aberración. Es una aberración porque los que estamos viendo a pacientes con patología, con mucha frecuencia cuando empiezan a trabajar y empiezan a trabajar fuerte, hay una recaída en los primeros 15 días o en mes. Y no se puede dar el alta más que por inspección. Entonces, esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Lo que me sucedió fue, o sea, llevaba de baja 4 meses,
yo soy auxiliar de enfermería y trabajo en el clínico, tengo un puesto de salud laboral y claro, pero con lo de la pandemia me cambiaron de sitio y claro, no pude continuar y bueno, pues he tenido un brote bestial y sigo de baja, pero es que si no a los puedes 4 bajar, meses me dieron el alta, o sea, sin mirarme, sin nada. Y entonces me han tenido que dar el alta por ansiedad, o sea, perdón, a la baja pero esas bajas por ansiedad, depresión, últimamente las está rechazando la inspección. Ya, bueno, pues Y nos está dando el alta, el médico de cabecera te la da y inmediatamente llega a inspección y dice alta, y alta por inspección. O sea pues que, tu problema es... mi problema está en que la inspección médica. La inspección, o sea, siempre que llego a ella me llaman, o sea, a los 2 meses de estar de baja ya tengo que estar allí y me dicen que es tiempo suficiente para que mi fibromialgia se haya recuperado. ¿Cuánto tiempo llevas con la fibromialgia? Con el diagnóstico. Con diagnóstico médico 5 años. ¿Y con bajas repetitivas? Pues hombre, casi todos los años tengo alguna baja. Pues plantéate de ir, lo que te he dicho, iniciar un expediente desde la baja, iníciame un expediente de incapacidad permanente. Otra cosa también, que es importante, no iniciemos una baja laboral o no pidamos una incapacidad permanente estando trabajando. Si estamos trabajando y iniciamos el expediente de incapacidad permanente, estamos abocados a perderlo. Porque si estoy trabajando, demuestro que tengo capacidad laboral efectiva. Con lo cual, antes de pedir la incapacidad, hay que conseguir una baja. Más o menos prolongada, a los 2 o 3 meses, se inicia el expediente. Pero antes no lo iniciemos. ¿Vale? Vale, pero claro, es que ahora mi baja es... o sea, tienes una baja por depresión. Claro. Iníciame el expediente de incapacidad permanente. Siempre y cuando te interese a efectos, porque claro, aquí muchas veces vamos a valorar también lo que ocurre en cada persona, claro, en la sociedad, porque por eso decía yo que hay una cuestión sociofamiliar también. Yo tengo pacientes que digo, mira, que te va a quedar el 55%. ¿Y eso qué es? Pues eres autónomo, 550 euros. Y me dice, oiga, que yo tengo 2 hijos y no puedo seguir trabajando en mi trabajo. ¿Qué hago? Digo, pues esto es lo que te va a quedar. Pues tendrás que seguir luchando. Inténtame subirme las bases de cotización al máximo. Pues claro, no solo estamos aquí para resolver, estamos para asesorar. Y hay muchos pacientes que le digo, mira, esto va a ser invalidante a lo largo dentro de 4 o 5 años. Siempre que te lo permita tu situación socioeconómica, súbeme las bases de cotización, porque de aquí a 4 o 5 años tendremos que ir a una incapacidad permanente. Y si tu base está aquí, te va a quedar la prestación aquí. Pero si tú la base la tienes abajo, la seguimos teniendo abajo. ¿Me entendéis? ¿Cuántos años hace? Normalmente, en función de la edad que tengas, 51. Por lo menos los 10 últimos años te los miran. Los 10 últimos años. Para calcular la base de cotización derivada de enfermedad común. Claro, es que yo no me lo puedo permitir profesional la parcial. Esa es la cuestión. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. Por último, tenemos una pregunta de Pilar por el chat, la voy a leer. Tengo una discapacidad del 41%, pero por daño psicológico, por fibromialgia me dan 0% y por fatiga crónica ni siquiera lo valoran. Estoy en una silla de ruedas gran parte del día porque no puedo ni caminar. No he podido trabajar nunca puesto que llevo con esto desde que era niña. ¿Cómo me pueden valorar más la fibromialgia y la fatiga crónica? Estoy diagnosticada y tengo informes de médicos. Muchas gracias. Mira, en el Real Decreto 1971 del 99 no hay ningún apartado que diga fibromialgia. Pero sí dice algo que, por lo cual nosotros tenemos que valorar, que son las estimaciones basadas en el diagnóstico, que es un principio general. Entonces, lo que yo tengo que valorar es tus discapacidades y las limitaciones y ver si hay una discapacidad leve,
moderada, grave o muy grave. Si tú estás en silla de ruedas y podemos demostrar que necesitas ayuda de tercera persona, pues es una discapacidad muy grave. Y estaríamos dentro del ámbito del 75%. Si es grave, estaríamos entre el 60 y el 75, con lo cual, ¿cómo lo puedes hacer? Pues en principio, con todos los informes, tus informes de médicos que recojan que necesitas la silla de ruedas, que necesitas, que no puedes hacer esto. Y luego, hacemos un informe de valoración en el cual se nos entre a valorar y se nos entra a valorar esas discapacidades que, como no están en el baremo, se atribuyen a un grado de discapacidad y un nivel 1, 2, 3 o 4. Y el nivel que eso se pide y sin ningún problema. Se puede hacer. No sé de qué fecha tienes la resolución. Mira a ver si te la puedo decir. Vamos, que se puede Pilar hacer. Curiel, ¿quieres decir algo? Pilar, no sé si estás por ahí, si quieres decir algo. Se puede hacer, ¿eh? O sea, y tienes que pelearlo. Si tu situación es de silla de ruedas, me parece una injusticia que estés con el 41%. De 2015 pone en el chat. Nada, hay que actualizarlo. Primero, muy importante, informes que acrediten el agravamiento. Y segundo, una vez que acreditemos el agravamiento o nueva patología, pedimos la revisión del grado de discapacidad y se puede llevar a efecto. ¿Vale? Pues creo que no tenemos más preguntas por hoy. Yo quiero agradecer a todos los participantes la paciencia que habéis tenido. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo, quizás por también los inconvenientes del inicio. Yo agradecer enormemente tanto a Vicente como a Arantxa de que hayan estado aquí. Hemos aprendido mucho y como asociación a mí me parece que lo que tenemos que hacer, que estamos aquí bastante representantes de ellas, según lo que nos ha dicho Vicente, creo que tendríamos que ir a conseguir que igual que en otros países se contempla que se tenga una discapacidad de un 33%, de un 40%, de un 60%, que se pague por esa discapacidad y que puedas luego tener una jornada adaptada a esa discapacidad, sería lo ideal para nuestras patologías. He entendido yo, según decía Vicente, creo que por ahí debemos de ir a intentar conseguirlo a nivel nacional. Es cierto que con esta patología, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, no están catalogados en el baremo y por lo tanto es muy difícil hacer. Luego tenemos otro inconveniente, Vicente. Yo ya llevamos años peleando por ello y no sé cuándo lo vamos a conseguir, que nos hagan, como decía también Arantxa, unos buenos informes. Esos informes son prioritarios, pero tenemos a los profesionales médicos que parece que les da miedo. O sea, te dicen, tú ya no vas a estar para trabajar al 100%. Digo, vale, pues póngamelo usted en un papelito a qué tanto por ciento y qué gravedad tiene, causa esta enfermedad en mi patología. Y ahí se niegan. Dice que es que ellos no quieren hacer eso. Pero además lo dicen abiertamente y eso es lo que también tenemos que pelear, ¿no, compañeras? Que estamos aquí bastantes, porque sin eso es cierto que no podemos conseguir una capacidad ni un grado de discapacidad. Eso tenemos que tener una integración entre la asociación, los médicos que estamos trabajando con los pacientes con fibromialgia, fatiga crónica, y tenemos que educar también a nuestros propios especialistas. Tenemos que educarlos y es cuestión de también invitarlos y traerlos a las charlas y decirle, hola, que lo que usted dice es fundamental para que su paciente luego pueda o no. O sea, que nadie le está pidiendo que diga usted nada en un informe que no es, que nunca lo haremos. Pero eso es cuestión de educar. Ya sabes que hoy día la medicina, desgraciadamente, pues se está deshumanizando. Y lo digo como médico que soy. Y lo digo porque vives muchas situaciones en el hospital en el cual parece que el paciente son 37/004893 y no es una persona. Entonces, muchas veces los médicos lo que somos es pues, computadoras en las cuales yo tengo el diagnóstico, te trato y se acabó. Eso no es.
Entonces, por los derechos del paciente tenemos la obligación los médicos de hacer un informe detallado con el diagnóstico, las posibilidades terapéuticas y los pronósticos del paciente y detallando las discapacidades que tiene. Pero muchas veces es que el problema es que no saben. El especialista no llega al ESE. Entonces, al especialista hay que marcarle las pautas y diciendo si puede hacer una actividad. Por ejemplo, los cardiólogos nos dicen clase funcional 3 de la NIA, clase funcional 4, pero no ponen qué es la clase funcional. Se entiende que ya se sabe. Entonces, para eso luego estamos los especialistas en los cuales traducimos. ¿Qué es cuestión? Es cuestión de que poco a poco los especialistas también vayan haciendo. Y luego tenéis que tener en cuenta que también la presión asistencial y que no pueden dedicarle a hacer un informe detallado de todos los pacientes, pues no llegan. Entonces van a matar caballo. Tienes razón, Juan, en eso. Pues nada, seguiremos trabajando juntos y a ver si conseguimos que avancemos en esto, pero la experiencia nos dice, porque no es la primera vez que hemos intentado hacer una jornada con médico especialista y abogado, y el abogado se ha tenido que ir así porque el médico especialista no quería entrar en el tema de hacer un informe en condiciones. Eso lo hemos vivido más de una vez. Entonces, es verdad que no sabemos cómo hacerlo. Tú has vivido eso alguna vez y tú has vivido que llevamos mucho tiempo, en los cuales hay compañeros míos especialistas que nos decían que la fibromialgia no existía. Esa es otra. Sí, que la fibromialgia no existía. Claro, y que la fibromialgia no se la creen y que él no diagnostica una fibromialgia. Que claro, luego ahora sí lo hacen, ¿eh? Que luego después han estudiado un poco y ya lo hacen. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas por estar aquí y os emplazamos para el día 29 de abril, pero esta vez no será un webinar, va a ser un congreso todo el día, reservarlos, va a estar muy interesante. ¿Dónde lo vais a hacer? También online, os mandaremos la invitación y con mucho gusto recibiremos aquí a todas las personas. Va a tratarse sobre las estrategias de superación de las barreras psicosociales que tenemos las personas afectadas, que como hemos visto aquí ya tenemos bastantes. Muy interesante. Entonces, espero que sea interesante para todos y todas y podamos verlos próximamente. Gracias a todos y a vosotros en especial por haber pensado en mí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, extraordinario. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bravo, gracias. Gracias.